vamos a estar presentando los presupuestos del 2025. Pero antes, el sábado día 9, tendremos nuestra reunión de ayuno y oración. Normalmente es el primer sábado de mes, pero este mes de noviembre, por la cuestión de la fiesta y del retiro que teníamos, lo hemos pasado al segundo. Así que día 9 de noviembre, a las 10 de la mañana, en la Sala Madrid, tendremos oración y ayuno, ¿vale? Así que todos también están cordialmente invitados. Y aunque hemos visto también el tema de los anuncios, y hemos visto que va a haber un taller para padres que va a impartir el Ministerio de Niños el día 23 de noviembre, quiero resaltar que todos los que estéis interesados tenéis que inscribiros a partir de hoy en la página web, ¿vale? Taller para padres el sábado 23 de noviembre. Y también un anuncio para los padres de los preadolescentes. Padres de los preadolescentes, tenéis que entrar en la página web y en la sección preadolescentes hay una ficha donde necesitamos que rellenéis los datos de vuestros hijos. Necesitamos que llenéis los datos de vuestro hijo, y si tenéis varios, tenéis que rellenar 2 formularios. Necesitamos generar esa información para tener buena comunicación y también para todas las actividades que se van a realizar. Así que nada, dicho esto, hermanos, vamos a ir adelante y vamos a ir a seguir con la línea que venimos teniendo durante todo este año y especialmente en este último tramo del año 2024, estamos hablando de la necesidad que tenemos, la necesidad imperiosa de ser transformados. En términos bíblicos, estamos hablando de la necesidad de experimentar una metamorfosis espiritual, un cambio profundo, no un cambio superficial. Y estamos hablando, como digo, en este último tiempo de algunos efectos, algunos resultados que tiene una metamorfosis en nuestras vidas, para también evaluar en qué medida estamos experimentando la metamorfosis en este año. Porque tenemos que tener algo claro, hermanos, la metamorfosis trae unos resultados, provoca una serie de impactos. Sucede en el mundo animal, la metamorfosis de una oruga en mariposa genera unos resultados concretos, por ejemplo, que la oruga, que antes reptaba, ahora tiene la capacidad de volar, de desplazarse a largas distancias. Ahora esa oruga tiene la capacidad de colonizar diferentes lugares y poner huevos en diferentes lugares para establecer las nuevas generaciones. Esa oruga tiene la capacidad ahora, antes no, pero ahora sí, después de la metamorfosis, de polinizar las flores y con ello traer un equilibrio en el ecosistema. Así que son resultados evidentes de una metamorfosis en el mundo animal, pero también hay resultados evidentes, resultados que vamos a experimentar aquellos que hayamos tenido una metamorfosis espiritual. Y hemos visto ya algunos resultados. Hemos visto que automáticamente la metamorfosis te da una nueva identidad. Hemos visto que te da un nuevo propósito. El domingo pasado estuvimos hablando de que la metamorfosis te da un nuevo poder para dejar ir aquellas cosas que son cotidianas y familiares, pero que son perjudiciales para ti. Y hoy quiero hablar de otro efecto, de otro resultado de la metamorfosis. Quiero hablar de la capacidad que Dios nos da para obedecer de una manera diferente. Hoy vamos a hablar de una nueva manera de obedecer. Una obediencia que parte de una nueva motivación. Y esto es algo maravilloso. Vamos a verlo y para ello quiero, hermanos, que me acompañéis a el libro de Josué, capítulo 3. Vamos a ver el libro de Josué, capítulo 3, y vamos a hablar acerca de este concepto, el de una nueva capacidad de obedecer. Dice así, Josué, capítulo 3. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento, mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y a los levitas sacerdotes que lo llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella hay una distancia como de 2000 codos, y no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto
pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo, al jebuseo. Versículo 11, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros, en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Saretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. ¡Wow! ¡Qué tremenda historia! No sé cuántos lo han leído anteriormente, pero es una historia fabulosa y está llena de enseñanzas muy tremendas, muy transformadoras, muy potentes para nuestras vidas. Y vamos a verlo. Dejadme que os ponga un poco en contexto en la historia que acabamos de leer. Sabéis que estamos ante una nueva generación que son personas, miembros del pueblo de Israel que nacieron en el desierto y ahora, después de 40 años, están a las puertas de entrar a la ciudad de Jericó y por lo tanto a la tierra prometida, a Canaán. Una tierra que Dios ya había prometido a Abraham que le daría a su descendencia. Acaba de fallecer Moisés, el gran líder que los ha estado liderando por esos 40 años en el desierto, y ahora Dios levanta a su sucesor, a Josué, y le ordena a él que se levante para entrar en la tierra prometida. Lo vemos en Josué 1:2. Dios le dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate tú y todo este pueblo y pasa este Jordán a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Así que llega el momento de la verdad. Llega el momento de la verdad para Josué y para esa generación. Y de eso va Josué capítulo 3. De eso va. Y podríamos dividir el capítulo 3 en dos partes. La primera parte, los primeros 13 versículos, nos hablan de los preparativos que tienen que hacer los miembros del pueblo de Israel para cruzar ese río que les separa de donde están a la tierra prometida. Y luego los versículos del 14 hasta el final nos hablan del momento en el que cruzan el Jordán. Vamos a analizarlo rápidamente. Mirad, en el versículo 1 hemos leído que después de recibir el encargo Josué de que liderara al pueblo hacia la conquista de la tierra prometida, se levanta por la mañana él y todos los hijos de Israel y salen desde Sitim hacia el Jordán. Nada, no era muy grande la distancia. En el mismo día llegaron de Sitim, después de un tiempo allí recibiendo mandamientos de parte de Moisés. En menos de una jornada llegan al Jordán y Dios les da unas directrices. Les dice que reposen allí, que se detengan allí antes de pasarlo. Y luego nos dice el versículo 2, ¿cuánto tiempo tuvieron que reposar antes de cruzar el Jordán? 3 días. 3 días. Y la pregunta es, ¿por qué tienen que detenerse otra vez y ahora 3 días más? Si ya venían descansados de Sitim, si no ha sido para tanto el trayecto, no ha sido para tanto el viaje, ¿por qué ahora les detiene? ¿Por qué les detiene?
Y la Biblia nos lo dice. Nos dice el versículo 15, porque Dios quería que estuvieran 3 días fijándose en el Jordán, observando el Jordán. ¿Qué pasaba con el Jordán? ¿Qué tenía de especial el Jordán? El versículo 15 nos dice que el Jordán dice que estaba desbordado. Desbordado, todas sus orillas. Todo el tiempo. Porque era el tiempo de la siega, era la primavera. Así que Dios quería que se estuvieran enfocando durante 3 días en esa imagen, el río Jordán. ¿Y qué estaban viendo? Fijaros en esta diapositiva. ¿Qué veían en ese momento concreto en el que Dios les dice que se detengan? Veían un río que tenía más o menos unos 30 metros de ancho, eso es bastante, y más o menos entre 1 y 3 metros de profundidad, dependiendo de dónde estuvieras. Veían, en segundo lugar, un río desbordado de agua, lleno de agua. El río se encontraba en su máximo de caudal. Y no solo estaba lleno de agua, no solamente se desbordaba por las orillas, sino que la velocidad a la que bajaba ese agua era diabólica. Bajaba con una fuerza, con una fiereza, y arrastraba troncos, ramas, objetos que a esa velocidad podían causarte un disgusto. Bueno, hermanos, tenemos muchas imágenes hoy en día en televisión de lo que es un río bajando a toda velocidad, lleno de objetos, de coches que parecen juguetes. Mirad las imágenes de la Dana en estos pueblos donde se ha desbordado en los ríos y podemos tener una idea aproximada de qué estaban observando los israelitas cuando miraban el Jordán. ¿Sabes lo que estaban observando? Un río imposible de cruzar. Lo que podríamos denominar el río de la imposibilidad. No hay manera, lo mires por donde lo mires, 3 días analizándolo y la conclusión de todos es la misma. Como se nos ocurra meter un pie ahí, morimos. No es posible, no puedes cruzarlo por ti mismo, es imposible, ni siquiera los hombres más fuertes del pueblo, ni siquiera ellos pueden cruzarlo. Y eso es lo que Dios quería con el pueblo al detener los 3 días para analizar esta imagen. Y eso es lo que hace Dios a veces con nosotros. Dios permite que enfrentemos situaciones que parecen imposibles y te las presenta y dices, fíjate, esta es tu situación. Y tú la miras y por donde la miras, dices, esto es imposible. Yo no voy a poder hacer esto. ¿Te ha sucedido a ti alguna vez? Estás buscando trabajo, enviando currículums, tocando todas las puertas posibles, haciendo llamadas, enviando correos, pidiendo favores, haciendo todo lo que está en tu mano y nada de nada. Estás ante un río de imposibilidad. Tienes el Jordán delante de tus ojos y dices, no puedo conseguir trabajo por mí mismo, es imposible. Y Dios dice, ahí te quería. Prepárate porque ahora se van a abrir las puertas. Y te vas a dar cuenta de que no es por ti, de que no eres tú. Te vas a dar cuenta de que hay momentos en los que tienes que descubrir que con tus fuerzas no es suficiente. Necesitas descubrir el poder de Dios en acción en tu vida. ¿Te ha sucedido esto? Uno de mis hijos, el hijo mayor, hace 1 año y medio, más o menos, él tenía en su corazón el deseo de estudiar en un instituto que era de pago, cerca de casa. Él quería con todo su corazón estudiar ahí. Y yo le senté y dije, mira, vamos a mirar el Jordán juntos. Imposible. Yo no puedo pagar 2 años de este instituto. Y nos sentamos a mirar el Jordán. No hay quien meta el pie por aquí. Pero vamos a orar. Si nosotros no nos lo podemos permitir, ¿por qué no oramos? Y él empezó a orar. Y de pronto, un día, nos dimos cuenta de que hay cosas que se consiguen no por tu fuerza de voluntad, no por tus capacidades, sino por el poder de Dios. Y hubo 2 y 3 personas que sin que nosotros le dijéramos nada, se pusieron en contacto con nosotros, nos preguntaron por la situación de Ariel, de cómo él, qué iba a hacer, dónde iba a estudiar. Dijimos, bueno, yo he echado la inscripción en el instituto público, él quiere ir a este, pero no se puede. Y 3 personas dijeron, yo he sentido apoyar, ser un mecenas para tu hijo
quiero que él estudie en ese colegio. ¡Wow! Y nos proveyeron de esa ayuda y luego encima los profesores del colegio nos dijeron que metiéramos una beca para ver si nos salía algo y nos concedieron la beca también. Y mi hijo no ha pagado nada de nada en 2 años y medio. Pero, gloria a Dios por ello, hermanos, lo que sí aprendimos, tanto él como yo, como padre, es que hay momentos en los que Dios te pone cara a cara con situaciones absolutamente imposibles para que tu dependencia crezca, tu deseo de conectarte con el poder de Dios aumente. Y lo hace para eso, para que lo podamos descubrir. Ahora, eso es lo que está haciendo Dios con Israel. Le está poniendo ante el Jordán para que sepa que no pueden, que lo van a cruzar, pero no va a ser por ellos, va a ser por el Dios que los respalda. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo lo va a hacer Dios? ¿Cómo lo pueden cruzar? Pues lo hemos leído en el versículo 5. Ahí va la directriz. Josué la recibe de Dios y Josué la transmite al pueblo. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Vale, ya tenéis claro de que no podéis vosotros, ¿vale? Bueno, pues ahora me toca a mí actuar. Y os digo lo siguiente, lo vamos a hacer de esta manera. Santificaos para que luego veáis las maravillas que yo voy a hacer con esta imposibilidad que tenéis ante vosotros. Ahora, santificaos, ¿qué significa? Santificaos, ¿qué significa en este contexto? Pues para responder a esta pregunta tenemos que mirar los versículos posteriores. El propio pasaje, el propio texto nos va a decir qué significa santificarse. Y lo que significa en términos prácticos es obedecer al pie de la letra las directrices que Dios les da. ¿Cómo se santificaría el pueblo para ver las maravillas de Dios y cruzar el río Jordán? Debían obedecer al pie de la letra las directrices que Dios les iba a dar. No sé cuántos conocen a Tomás de Aquino, uno de los padres de la Iglesia, muy asociado al catolicismo, pero era un hombre con una profundidad espiritual increíble, una teología increíble también, inspiradora. Él enfatizaba mucho la vida de santidad, era un hombre muy consagrado a la santidad. Y él, en sus escritos, habla mucho de la santidad en términos prácticos. Y hay una frase que para mí resume su teología sobre la santidad. Y yo la quiero mostrar aquí. Para Tomás de Aquino, santo es el que hace lo que Dios quiere, cuando Dios quiere, como Dios quiere, porque Él quiere. Os dejo un momento así para reflexionar. Y lo voy a repetir. Para Tomás de Aquino, y desde mi punto de vista, para Dios en este contexto de Josué 3, santidad es hacer lo que Dios quiere, cuando Dios quiere, como Dios quiere. ¿Por qué? Porque Él lo quiere. Y esa es la nueva obediencia que te trae la metamorfosis. Esa es la nueva capacidad de obedecer que Dios pone en nosotros cuando experimentamos la metamorfosis. Vamos a verlo en el pasaje. ¿Cómo es eso de seguir las directrices al pie de la letra? ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué debían hacer para cruzar el Jordán después de esos 3 días? ¿Construir un puente? ¿Crear barcas y navegar por el río? No, fíjate, versículo 9. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos. ¿Queréis saber lo que es santificarse en este contexto? Acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Número 1. Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. He aquí el arca, dice el versículo 11, del pacto del Señor de toda la tierra, pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Así que, ¿qué significa hacer lo que Dios quiere? Aquí significaba que debían dar lugar al arca de la presencia del Señor, al arca del pacto. Un pequeño mueble de madera de acacia que está, cubierto de oro, donde Dios había prometido manifestar su presencia y tenía que ir por delante. Y una vez que estuviera delante del campamento, todos tenían que poner sus ojos sobre el arca,
¿Cómo cruzamos el Jordán? Mira el arca que va a ir delante, no apartes tus ojos del arca, pon tus ojos en ese arca y espera a que se mueva el arca. Y en la medida en la que se mueve, ve detrás del arca. Muévete cuando ella se mueva, muévete al ritmo que se mueve el arca. Así que eso sería la primera directriz. Segunda, y habló Josué, versículo 6, a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Versículo 8, tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se sienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Segunda directriz, ¿quieres ver las maravillas? Tienes que obedecer. Obedecer lo que Dios te dice, como Dios lo dice, cuando Dios lo dice, porque lo dice Él. Y entonces lo siguiente es que los levitas sacerdotes son los que deben llevar el arca sobre sus hombros. No lo puede llevar ni Juan ni Pepe, tienen que ser levitas sacerdotes. Así que segunda directriz, el arca por delante, el pueblo siguiendo al arca. ¿Y en los hombros de quién va el arca? De los levitas sacerdotes. Ellos deben ir delante, ellos deben ser los primeros en mojarse los pies, los primeros en meter sus pies en el Jordán. Así que, hasta que no se metan ellos, que no se meta nadie. Tercera directriz, versículo 4. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Tercera directriz de obediencia. ¿Quieres ver maravillas? Asegúrate de que te colocas a una distancia de 2000 codos del arca. Más o menos 1 kilómetro. 900 y pico metros. A 1 kilómetro, no, ni más ni menos. Así que eso es lo que te va a llevar a ver las maravillas del Señor. Simple. Luego hay otra directriz que también menciona de escoger a 12 hombres, uno de cada tribu, porque luego, una vez que pasaran el Jordán, iban a hacer un monumento que iba a quedar allí. Pero centrémonos en estas 3 directrices para ver lo que significaba santidad. Seguir al pie de la letra las directrices del Señor. ¿Y esta generación qué hizo? Lo hizo, tal cual. Decidió obedecer sin reservas. Pues ellos querían estar donde Dios estaba. Ellos querían seguir a Dios con todo su corazón. Y como ellos se santificaron, como ellos hicieron su parte, como ellos entendieron que una persona santa es el que hace lo que Dios quiere, cuando Dios quiere, como Dios quiere y porque Él quiere, pues también Dios cumplió su parte. Y pudieron ver las maravillas de Dios entre ellos. Y eso es lo que vemos en los versículos 14 y 17. Lo hemos leído ya antes. Entraron los sacerdotes levitas en primer lugar, con el arca sobre sus hombros, el pueblo guardando la distancia, con mucha precaución, todos con un temor reverente, con una fijación en el arca, mirando ese mueble que simboliza la presencia de Dios, y todos ahí expectantes. El río seguía. Y de pronto meten el primer pie, los primeros 2 levitas sacerdotes, y se produce el milagro, y de pronto se detiene como si hubiera una presa invisible, y las aguas que venían del monte Hermón se paralizan allí, y de pronto las aguas que van en dirección al Mar Muerto desaparecen y se queda todo seco. Y después de tanto tiempo, de tantas pérdidas en el desierto, por fin, el pueblo de Israel tenía los 2 pies en la tierra prometida, en Canaán. Gloria a Dios. Por fin vieron el cumplimiento de la promesa. Y esta historia, hermanos, es fascinante. La historia del cruce del Jordán, ¿no os recuerda a vosotros a otra historia de la Biblia? ¿Sí? ¿Os recuerda alguna? ¿A una historia anterior? Una historia que sucedió 40 años antes. El cruce del mar, ¿qué? Del Mar Rojo, ¿verdad? Y no es casualidad, porque si intentamos contrastar una y otra historia, si hacemos una comparación del cruce del Mar Rojo y el cruce del río Jordán, vamos a ver que hay algunas similitudes,
Pero hay algunas diferencias que tenemos que prestar atención. Mirad el cuadro que os he hecho, esto es muy de escuela bíblica, ¿vale? Pero creo que os va a ayudar, hermanos, a ver las diferencias y las semejanzas de estos dos cruces, el del Mar Rojo y del río Jordán. Es una comparación interesante. No sé si lo veis allí, pero os lo relato yo. Por un lado tenemos el cruce del Mar Rojo, que se relata en Éxodo 14, y por otro lado tenemos el cruce del Jordán, que es Josué 3, lo que acabamos de leer. Bueno, mirad, en primer lugar, en el cruce del Mar Rojo hay una semejanza en relación a esta. En el cruce del Mar Rojo, Israel está ante el último obstáculo antes de salir de Egipto, la tierra de esclavitud. Ahora, en Josué capítulo 3, Israel está ante el último obstáculo para dejar el desierto, el terrible desierto atrás y entrar a la tierra prometida. Así que hasta ahí, tanto el Mar Rojo como el río Jordán son como el límite entre un lugar y otro. En Éxodo 14:13 se nos habla que el líder de aquella época, Moisés, les dice al pueblo, no temáis, no temáis. ¿Por qué les dice esto? Porque Israel, sí, estaba a punto de salir de Egipto, del territorio de Egipto, pero se encuentra con un Mar Rojo, que también es un mar de imposibilidad, un mar que no pueden cruzar por sus propios medios, pero es que cuando miran para atrás se encuentran un ejército de egipcios que vienen para atacarles y destruirles. Y entonces les entra el miedo, les entra el pánico. Están en ese estado emocional de preocupación, de inquietud. Y Moisés les dice, no temáis, estad firmes, no estéis dudando, estad firmes y creed que Dios nos va a salvar también de esta. Que Jehová hará hoy maravillas también con nosotros, como ha sucedido durante las plagas. Vamos, está intentando calmarles. ¿Sabéis por qué? Porque Israel está en un estado de pánico. Un estado de pánico que le lleva a cuestionar a Moisés, a cuestionar a Dios. No están en tranquilidad, no están en confianza. Ahora, la generación de Josué, fíjate Josué lo que les dice a ellos. Le dice al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Es un discurso totalmente diferente. ¿Y cómo está el pueblo? El pueblo está en reposo, está confiado, está con los oídos atentos a lo que Josué les tiene que decir. No hay ni un ápice de preocupación. Están confiados y seguros, creyendo de que su Dios les va a poder llevar al otro lado. Y claro, ¿cómo lo hace Dios en Éxodo 14? Le dice a Moisés que levante la vara. La vara. La vara es el instrumento de Éxodo 14. Moisés, levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y Josué no, Josué ya sabéis, el instrumento es el arca. El arca de la presencia, el arca del pacto. Un arca hermoso, bello, que tiene que caminar por delante y todo el mundo tiene que mirarlo. Quedar seducido por el arca. En Éxodo, la vara, la vara. En Josué, el arca. Vara, arca. ¿Entendéis el énfasis? ¿Por qué? Porque la vara de Moisés te lleva a obedecer, claro que sí. Pero ¿de qué manera? Por presión. El cruce del Mar Rojo es una obediencia por presión, por temor, por necesidad. Porque ¿qué va a ser de nosotros? Porque preocupan las consecuencias, así que obedezco porque no me queda otra. Porque todo me aprieta. Pero la obediencia de Josué 3 es diferente. El arca del pacto, que representa la obediencia motivada por la fe, por el amor a Dios. La obediencia que se enfoca en contemplar a Dios, en deleitarse en Él, en dejar que Él sea Dios delante mía. ¿Veis la diferencia? Pues la metamorfosis, uno de los resultados que produce en nosotros es que nos da la capacidad de obedecer a la manera de Josué, capítulo 3. Una obediencia no motivada por el miedo, por el castigo que nos pueda acontecer si no obedecemos. Una obediencia placentera, una obediencia que dices, lo quiero hacer aunque me va a costar, pero lo quiero hacer por amor, lo quiero hacer porque me apetece, lo quiero hacer porque es lo mejor. Sin que nadie me presione, sin que nadie
apriete mi zapato. Y esa metamorfosis es algo tan necesario por esto, por esa nueva capacidad que nos lleva a obedecer por amor, porque nos deleitamos en Jesús, porque estamos poniendo nuestros ojos en Él, porque estamos siguiendo sus pasos, porque estamos viendo que al seguirle a Él, nuestras vidas van a estar mucho más seguras, porque su belleza nos atrae, nos inspira, su sacrificio nos mueve sin que nadie esté amenazándonos de nada. Y ese es el matiz de una y otra obediencia. ¿Te has fijado el poder que tiene en tu vida el contemplar la belleza de algo para moverte? ¿Te ha pasado a ti alguna vez? No sé si te ha pasado, pero a ver, no sé, yo he estado, me acuerdo una vez iba en el metro y vi a una persona que estaba tirada allí en un lado del vagón. Estaba evidentemente en estado de embriaguez, estaba vestida de mala manera, con harapos, olía mal. Y de pronto alguien se levantó y trajo un acto de bondad en aquel lugar que fue absolutamente hermoso, precioso, llamativo. Levantó a esta persona, la situó en uno de los asientos del vagón, intentó hablar con ella. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿Quieres llamar que llamemos a un médico? ¿Qué te pasa? Y le trató con una gentileza, con una ternura que provocó en todos nosotros un deseo por hacer el bien a otras personas increíbles. Estoy seguro que cuando salimos de aquel vagón, después de haber observado la belleza de ese acto de bondad de este individuo, estoy seguro que muchos salimos con un ánimo muy deseoso de ayudar a las personas que nos encontramos. Estoy seguro que muchos de los que salimos de ahí, cuando nos cruzamos con alguien que estaba en el suelo, nos echamos la mano en el bolsillo para dar. Pero no porque nadie nos obligara, no porque si no lo hiciéramos habría consecuencias trágicas que pagaríamos. Lo hicimos por amor a ese acto de belleza que habíamos observado. Lo hicimos porque nos inspiró. No lo hicimos por esperar algo a cambio. Lo hicimos por amor. ¿Te ha pasado a ti eso? Que la belleza de un acto de bondad te motiva a obedecer, te motiva a hacer lo bueno. Pasa también, por ejemplo, cuando observas una pareja que han cumplido las bodas de oro. 50 años de casados. ¿Te has encontrado en alguna cafetería a unos abuelitos allí que ya casi no se pueden ni mover, que cuando van a pagar el café meten la mano así, que se levantan a duras penas así, pero les observas y le ves a él cogiendo una servilleta y limpiando la boquita de su mujer, mirándole con unos ojos que están desprendiendo un destello, una luz, y dices, ¡wow! Esta gente que lleva tantos años casados y todavía se miran así. Todavía hay esa pasión, ese amor que se transmiten a través de sus ojos. No me digas que cuando sales de la cafetería no deseas comprarle un regalo a tu cónyuge, ¿sí o no? No me digas que no sales de allí convencido de que el amor verdadero existe y que si cuidas tu relación, si la cuidas, puedes llegar a los 50 años de casado. La belleza de un acto como ese te motiva a hacer lo bueno. O por ejemplo, si ves a alguien, yo tengo hermanos aquí en esta iglesia que están pasando por situaciones verdaderamente difíciles. Enfermedades con un diagnóstico muy complejo. Un diagnóstico muy complicado. Y sin embargo, la belleza que desprenden por la actitud que están teniendo ante la enfermedad. No han dejado de mirar el arca, no dejan de seguir los pasos que el Señor les está marcando, no dejan de servir, no dejan de ser amables, no dejan de ser agradecidos. Y mirarlos a ellos, a mí me provoca dejar de mirarme el ombligo y decir, gracias, Señor, por todo lo que tengo, gracias por la vida, gracias por la oportunidad de tener una familia, por la oportunidad de servirte. Me lleva a decir y hacer todas estas cosas, no por obligación, no porque si no me voy al infierno, sino porque estoy totalmente convencido de ello, porque he observado la belleza de un hermano resiliente y me ha transformado.
¿Cuántos tienen aquí perro? Tenéis mascotas, ¿verdad? ¿Os ha pasado alguna vez que llegáis a casa y decís, estoy agotado? Todo un día intensísimo, no voy a hacer nada, me voy a tumbar en el sillón a ver lo primero que haya y no voy a mover ni un dedo. Y de pronto viene el perrito ahí. Y viene con una pelota en la boca. ¿No? Y viene con una carita hermosa, bella. Y tú estás así, tumbado en el sillón, ya te has puesto las zapatillas incluso, y le miras, está... Pone cara de... No me digas que esa belleza, ese cuadro hermoso, no te va a mover a ponerte otra vez los zapatos y a sacar al perro y darle unas cuantas carreras y tirarle la bola de allá para acá, ¿sí o no? La belleza provoca, la hermosura provoca actos en nosotros, acciones, iniciativas. Nos mueve de una manera contagiosa la belleza, más que la crueldad, más que la dureza. Y esto es algo que produce la nueva obediencia que nos trae la metamorfosis. Y es algo que nos enseña la palabra. La obediencia es un resultado. La obediencia es un resultado de lo que amas, de lo que valoras. Si tú amas a Jesús, tú vas a obedecer con gusto. Tú vas a seguir sus pisadas. Aunque sea difícil, aunque te vayas a encontrar obstáculos y dificultades en el camino. Pero si amas a Jesús, si logras ver su belleza, si logras ver su bondad, si logras ver su caridad, si logras observar lo que ha hecho por ti, lo que hace por ti y lo que ha dicho que hará por ti, tú te puedes mover en la dirección que Él te mande sin ningún problema. Tú eres una persona santa que hace lo que Dios quiere, cuando Dios quiere, como Dios quiere y solo porque Él lo quiere. No por miedo, no por otra razón. Y eso es algo increíble. Así que, hermanos, la obediencia, la nueva obediencia de la que estamos hablando, no se trata de cambiar un comportamiento. No se trata de decir, bueno, pues yo antes hacía esto y ahora tengo que hacer lo otro. No, se trata de enfocarme en cambiar lo que anhela mi corazón. Se trata de enfocarme en aquellos lugares en donde está la belleza y la hermosura de Jesús, que tiene el potencial y la capacidad de moverme en escenarios absolutamente imposibles. ¿Me hago entender, hermanos? Así que, ¿cómo puedes dejar de hacer un hábito de estos destructivos? ¿Cómo puedes dejar de fumar? ¿Cómo puedes dejar la pornografía? ¿Cómo puedes dejar cualquier otra adicción o conducta dependiente? ¿Cómo puedes dejarlo? Cuando logres desear más a Jesús que todo esto. Por ejemplo, ¿cómo dejo de mirar yo la pornografía? Cuando logre que mi corazón se deleite más en Jesús que en el sexo. Si Jesús está por encima de mis preferencias y de mis deseos, lo que no me conviene va a pasar a un segundo plano. ¿Cómo puedo conseguir no gastar tanto, no gastar más, no tener un hábito de compra compulsiva? Bueno, pues cuando yo le ame más a Él que el deseo de poseer para que otros me digan, ¡wow! ¿Cuánto vales? Necesito entrenar a mi corazón para que se deleite con la belleza, con la hermosura de Jesús. Disfrutar de Jesús es la clave. Disfrutar de Jesús es la clave para que nosotros podamos obedecer de esta nueva manera. Fijaros lo que dice Juan, capítulo 14, versículo 15. Esta es una versión de la Biblia textual. Me gusta mucho. Dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me amas, va a haber un resultado, que es tu obediencia. A veces hay gente que confunde este versículo, sobre todo en la Reina Valera, dice, si me amas, guardad mis mandamientos. Y parece como que está diciendo, si tú me amas, tienes que obedecerme, ¿eh? ¡Hey! Si realmente me amas, tienes que obedecerme. Si no, es que no me amas, ¿eh? No me amas tanto como dices. No es lo que está diciendo este versículo. Lo que está diciendo este versículo es que tu obediencia es el resultado de tu amor a Jesús. Si tú amas a Jesús, no va a haber ningún problema. Vas a obedecer sus mandamientos. Vas a hacer lo que Él dice, como Él dice, cuando Él dice y porque Él lo dice. Y ya está. Y no lo haces por presión, por miedo. No lo haces por eso. Y eso es algo que también, hermanos, tenemos que enseñar a nuestros hijos. Muchos de los que nos hemos criado con el ministerio de la vara, con la etapa de educar a nuestros hijos para que obedezcan si quieren o no quieren, que obedezcan sin más.
Y yo entiendo que hay momentos en los que a los niños hay que conducirles y decir, es por aquí. Pero hermanos, qué importante sería que pudiéramos enseñar a nuestros hijos a obedecer por convicción, por amor. ¿No os parece? ¿Sí? Mi mujer dice que yo soy muy blando con los hijos. Que yo digo mucho y luego no hago nada. Y tiene razón, ¿Sabes por qué? Porque cada día estoy menos convencido de que la manera de educar a mis hijos sea a través de amenazas o a través de si no haces esto, te voy a castigar. Mis hijos saben que si un día me enfado porque no están haciendo algo, les digo, este fin de semana no sales. Y ellos saben que no lo voy a cumplir. Lo saben. Y es verdad, no lo cumplo nunca. Porque no me gusta que obedezcan por miedo a que se van a quedar el fin de semana sin salir. No quiero que me obedezcan por miedo a las consecuencias. Y prefiero sentarme con ellos, irme a desayunar o a merendar con ellos por separado y hablarles de por qué les digo lo que les digo. Prefiero sentarme cada mañana con ellos, leer la palabra y orar por ellos para convencerles de que lo que estoy diciendo es lo que más les conviene a ellos. Prefiero sentarme y que vean la belleza del mandamiento. Que puedan decir, oh, cuánto amo yo tu palabra. Oh, tus mandamientos son algo que yo deseo. Prefiero que tengan ese corazón. Prefiero que obedezcan porque están convencidos de que es lo mejor, porque están persuadidos por la belleza de Jesús y de su palabra. Este fue, y con esto termino, hermanos, este fue el sentir que tuvo una gran mujer de Dios, Teresa de Jesús, conocida también como Teresa de Ávila. Una gran mujer, una mística, una mujer de oración profunda. Cuando tú lees su biografía, te quedas realmente conmocionado y dices, pero bueno, esta mujer es una mujer que ha nacido de nuevo, es una mujer que realmente muestra unos frutos dignos. Y fue una mujer de oración, como digo, pero también fue una mujer que fundó 17 conventos en toda España y se enfrentó a menudo a la oposición, a los desafíos de su denominación y formó una especie de reforma en la denominación de las carmelitas. Y ella dijo algo, son deliciosos casi todos sus poemas, pero hay un poema que seguro que lo habéis escuchado y yo quiero leer 2 párrafos de ese poema, porque para mí reflejan lo que es la nueva obediencia, reflejan lo que es uno de los resultados de una metamorfosis en nuestro corazón, que cambia la motivación por la que obedecemos. No por miedo, sino por amor, por la belleza de Jesús. Fijaros lo que dice, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve tampoco el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. ¿Qué te mueve, Teresa? ¿Qué te mueve a ti? Tú me mueves, Señor. Tú me mueves. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Eso es lo que me mueve, ver lo que hiciste por mí en la cruz, ver tu rostro, ver el escarnio, ver la injusticia que te hicieron y entender que lo hiciste por mí. Que la única manera de yo ser salvo de mis pecados y de mi condenación es que alguien me sustituyera en la sección castigo y que tú lo hiciste ahí en la cruz. Tú me mueves, Señor, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muévanme tus afrentas y tu muerte. Que sea eso lo que me lleve a obedecer, Señor, que sea eso y nada más. Que sea observar el arca. El arca es un tipo de Jesucristo. El arca es un tipo de aquel que vino como hombre en cuerpo físico, pero por dentro era Dios. Por dentro tenía la presencia de Dios. Dentro estaba la plenitud de la deidad. Y eso es lo que representa el arca. Muéveme tú, Señor. Muéveme tu cruz. Muéveme tu muerte. Muéveme tu escarnio. Que sea eso lo que me mueva y no el miedo al infierno ni el deseo de conseguir el cielo. Muéveme tú, Señor, tus afrentas y tu muerte. Quiera Dios que sea esto lo que nos mueva. Y ahora vamos a pasar a la cena del Señor para fijar nuestra mirada en la belleza de Cristo. La expresión más gloriosa, la más hermosa de Jesús está ahí. Y eso es lo que nosotros vamos a recordar en estos momentos. ¿Por qué nos ponemos en pie? Vamos a hacer una oración y voy a pedir a los hermanos y hermanas que nos apoyan con la mesa del pan y del vino que puedan acceder hacia adelante. Recordaros, hermanos, que tenemos también las cajitas de las ofrendas para que los que deseen puedan participar mientras
recogen el pan y el vino. Recordad los celíacos o los que tienen intolerancia al gluten que tenemos aquella mesa de mi izquierda donde hay pan sin gluten y arriba también hay mesas destinadas para ello. Pero hermanos, no perdamos un espíritu de adoración y de contemplación.